Continuamos con la serie Sin Igual. Yo tengo un coro que es mi coro favorito y se parece mucho a la serie Sin Igual, porque le estamos cantando al Dios sin igual. Estamos hablando del Dios sin igual. Es un coro que dice: no hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido, Él me da, yo le llamo, Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama. Yo le pido, Él me da. Yo le llamo, Él me responde. Contesta mis peticiones. Amén. Yo había pensado cantarlo con mi hija Grace, porque ella y yo lo cantamos en coro. Yo hago la parte donde yo digo, yo le amo, y ella dice, y Él me ama. Siempre se lo canto con la guitarra en casa. Y ese coro habla del sin igual, ¿no? No hay nadie como mi Dios. Y hemos estado hablando de la serie Sin Igual. Nuestro querido pastor empezó hablando de los atributos eternos o absolutos de Dios, que solamente tiene Dios, y por varias semanas nos hablaba de los atributos de Dios, de lo que es Dios como autosuficiente, eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Yo no voy a repetir la definición de eso. Si usted quiere, se lo perdió, puede ir al canal de YouTube y volver a escuchar los mensajes que hablan de este Dios sin igual y de sus características absolutas y estos atributos que solamente son de Dios. En la segunda parte de esta serie empezamos entonces a hablar de los atributos de Dios que son comunicables o que son morales, que nosotros también podemos tener. Y en esa serie el pastor empezó a hablarnos de Dios es espiritual. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender a Dios espiritualmente, entrar en la atmósfera de lo espiritual. Nuestro hermano David continuó el domingo pasado abundando bajo esa misma línea de pensamiento sobre lo que era Dios es espiritual, que era el primer atributo de los que son comunicables de Dios. Hoy entramos al segundo atributo, que es Dios es sabio, de la sabiduría de Dios. Nosotros también podemos compartir de esa sabiduría. Hay un verso en Romanos 11:33 que nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondables e inescrutables nos hablan de lo profundo, de que no hay manera de uno comprender la sabiduría de Dios desde una perspectiva humana. Pero hoy vamos a hablar de cómo nosotros podemos recibir ese atributo comunicable de Dios, que es de su sabiduría. Primero le quiero hacer una breve anécdota de un joven que tenía mucho deseo de adquirir la sabiduría. Este joven, por el nombre de Máximo Brutalis, no sé si era el nombre que lo tenía frustrado. Ustedes saben que yo le voy a dar un toque humorístico, usted sabe que eso no puede faltar. Pero Máximo Brutalis vivía en una aldea donde había un sabio que era muy admirado. Y este sabio, todo el mundo iba a procurarlo, a buscar consejo, a buscar guianza. Y Máximo decía: wow, yo quiero ser así, tan admirado, yo necesito sabiduría. De pronto él tiene una pomada mágica o algo que me pueda poner y me puede transferir esa sabiduría. Y fue donde el sabio le dijo: sabio, yo necesito que usted me transmita esa sabiduría a mí. Yo la necesito. ¿Sí? ¿Y por qué quieres esa sabiduría? Es que yo veo cómo lo admiran a usted, cómo lo respetan, cómo lo buscan. Todo el mundo viene donde usted. Yo soy un cero a la izquierda aquí en la aldea. ¿De verdad que tú quieres la sabiduría? Sí. Acompáñame. Fueron al río.
Máximo iba muy contento pensando, wow, por fin llegó el día que voy a ser transmitido con la sabiduría que tiene el sabio. Cuando llegaron al río, el sabio le dice, Máximo, ¿qué es lo que tú quieres? Sabiduría, sabiduría. Bien, le puso la mano en la cabeza y le dijo, baja, y lo bajó debajo del río. Mientras estaba debajo del río, sumergido, Máximo pensaba, este es el momento. Este es el momento que la magia de la sabiduría va a ocurrir. Voy a ser transformado. Y ahí lo tuvo unos 10, 15 segundos. Y luego lo subió. Le dice, bien Máximo, ¿qué es lo que tú deseas? Sabiduría, sabiduría. Bien. Lo volvió a bajar al río. Esta vez no 10, 15 segundos, unos 20, 25, ya un poquito más. Y luego lo volvió a subir. Máximo, ¿qué es lo que deseas? Deseo sabiduría. Ya un poquito cansado de estar debajo del agua. Bien, vuelve y lo baja. Esta vez no 30 segundos, no, 40 segundos por ahí más o menos, debajo del agua. Y ella estaba un poco, como que quería subirse, pero decía, me tengo que aguantar porque yo sé que cuando termine esta sesión voy a ser transferido con este poder de sabiduría. Y ya como que ya casi quería subir 40 segundos. Cuando sube, Máximo, ¿qué es lo que deseas? Sabiduría, sabiduría. Y dice, ok, bien. Vamos abajo otra vez. Lo volvió a bajar. Esta vez parecía una eternidad el tiempo que Máximo pasaba debajo del agua y alcanzó el minuto y un poco más. Ya estaba que le subía la cabeza y el sabio lo estaba aguantando cuando ya sube de repente que pasó el minuto, que le dice el sabio que no le llega a preguntar, ¿qué tú deseas? Le dice, aire, 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 aire. Y el sabio le dijo, cuando tú necesites la sabiduría, como estabas necesitando el aire ahora, la vas a encontrar. Hay una aplicación en la sabiduría, en esta anécdota, donde el joven Máximo quería la sabiduría para servirse de ella, para buscar admiración. Pero la sabiduría que Dios comunica tiene otro propósito que vamos a estar mirando en el día de hoy. Hay una sabiduría humana que la conocemos como conocimiento, como ciencia, como inteligencia. El conocimiento es información. A cualquier grado. Un niño de 6 meses puede tener conocimiento. Usted le dice, ¿dónde está la naricita? ¿Dónde está la naricita? Y él le hace así. Ya tiene algún conocimiento. La manita, ¿cuánto le canta? Linda manita. Y ya le hace así. Él sabe dónde está la manita. El conocimiento es información a todo nivel. Poquito, mediado, mucho. Está también la ciencia, que ya es un conocimiento técnico y sistematizado para hacer medicina, para hacer celulares, cualquier cosa tecnológica, ¿no? Ese es un conocimiento sistemático. Y está la inteligencia, que viene siendo, bueno, el grado o el uso que usted le dé a este conocimiento, a esta ciencia, ¿no? Si usted usa bien el conocimiento, pues usted se considera inteligente. Si no usa bien el conocimiento que tiene, pues entonces no entra del marco de la inteligencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, un segundito. Voy a necesitar una persona que tenga, o por lo menos que se lo crea, que tiene personalidad. A ver, esta es una persona con... Pastora, venga acá un segundito, venga. Usted no va a hacer nada, solo me va a ayudar un segundito, venga acá. Suba acá, venga. Una persona con personalidad. Aguante aquí. Esta es una persona que tiene personalidad. Ahí. Una persona que tiene muchos recursos, dinero, carro, hermano Estuardo, venga. Muchos recursos, tiene celulares, computadora, casa, finca. Una persona muy disciplinada, pero muy disciplinada. Una persona que levanta temprano, lleva sus cuentas. Hermano Gil, venga acá. Venga, una persona súper disciplinada. Lo último en disciplina. Bueno, tengo que elegir a mi hermano Gabriel, elegante. Venga, hermano Gabriel, venga. Santo, oh, santo. Se lo ganó. Un hombre elegante. Necesito un hombre capacitado, un hombre que tiene 2 doctorados. Ven, Wilfredo, ven. Hombre
Hombre, súper, lo máximo. Soy capacitado. Necesito un hombre inteligente. Yasmín, una mujer inteligentísima. Hermano, tremendo. Esto es súper inteligente. Miren todo lo que tengo acá. Elocuente, esta persona habla y convence. Tiene un don de la palabra, pero una cosa increíble. A ver, Luis, ven. Luis, mira, tú calificabas para elegante también, pero vamos a darte elocuente también. Tiene una palabra, un poder de convencimiento. Ese hombre habla y convence a todo el mundo. Una persona paciente. Miren qué cosa tan bonita. Paciente. Mario, venga. Un hombre paciente, calmado, dócil, manso. Mire, lo vende. A ver, Manny no está aquí, necesito un hombre fuerte, una persona fuerte. A ver, una persona fuerte necesito, aunque se lo crea. A ver, una persona fuerte. Necesito una fuerte. Ven, Maromén. Sí, ven, Eric. Una fuerte. Ahora necesito otra persona. A ver. Ahora tengo una persona disciplinada, una persona con recursos, con personalidad, elegante, capacitado, inteligente, elocuente, paciente, fuerte. Wow, son muchas características muy interesantes, ¿no? Cualquier persona que tenga todo esto, aquí lo tengo dividido. Mira lo que voy a hacer ahora. Marvi, ven. Ven, no vas a hacer gran cosa, ven. Mira lo que voy a hacer ahora. Todas esas características que están aquí, las vamos a poner en ti. Ven, recójalas desde aquí hasta allá. Todas. Las vamos a recoger. Todas esas características de las que hablamos, ahora la tiene ella. Ellos tenían una cada uno, pero todas están en ella. Es una persona paciente, disciplinada, inteligente, con recursos, capacitada. Hermano, muchas cosas. Yo le pregunto a ustedes, ¿todas esas características hacen que Marvi sea una persona buena? Esta pregunta es muy importante. Todo este conocimiento, toda esta inteligencia, toda esta sabiduría humana, todos estos recursos, ¿hacen que ella sea una persona buena? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que no? Si usted dijo que no, usted está en lo cierto. ¿Sabe qué? Voy a tener que castigarte un poco. Imagínense que Marvi es una ladrona. Y esta ladrona es disciplinada. ¿Usted cree que le va a ayudar? ¿Es inteligente? ¿Le va a ayudar? Claro, un ladrón inteligente. Un ladrón disciplinado. Un ladrón paciente. Fuerte. Con recursos. Elocuente. Hermano, esta mujer se va a robar el Banco Central de los Estados Unidos. Gracias. Pueden bajar todo. Muy amable, gracias. Wow, ¿cuántos ayudantes tuve? Hermano, toda la sabiduría y los recursos humanos no conducen al bien. De hecho, todos los recursos humanos y la sabiduría humana pueden muy bien ser usadas para practicar el mal. Usted dirá, una persona inteligente es buena. No, una persona inteligente puede ser un tremendo criminal. Una persona muy buena con recursos tecnológicos puede aprender a hackear computadoras y a robar cuántas cosas. Este es parte del concepto de la sabiduría humana. En Lucas 10:21 encontramos a Jesús diciendo: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. En este capítulo Jesús había enviado 70 discípulos a evangelizar, y cuando regresan contándole cómo vieron la gloria de Dios, le dicen: no se alegren mucho por los milagros que hicieron, alégrense que su nombre está escrito en el cielo. Eso es lo importante, ¿no? Le dice, esto lo dice en el verso 20, y seguido esa palabra le dice él orando al Padre, dice: Padre, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios
y de los entendidos de este mundo. Hay una sabiduría que Dios ha escondido del mundo, y Pablo también nos habla de ella en 1 Corintios 1:19. Pablo cita y dice: escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Pablo dice, escrito está. ¿Dónde está eso escrito? En Isaías. Isaías 29:14 dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios ha privado este mundo de la inteligencia divina. Y no se pueden conocer los misterios y la inteligencia de Dios a menos que no sea por intervención de Dios. O sea que la sabiduría de Dios viene por vía de revelación. El verso principal donde vamos a entrar, en 1 Corintios 2, del verso 5 al 14. Cuando predico yo trato de no leer mucho, porque a veces tengo el temor que cuando muchas personas leen, de pronto se distraen, se pierden. Pero hoy voy a tener que leer algunos versos porque esta palabra es autoexplicativa, o sea, se explica ella misma. Vamos a ver cómo la palabra de Dios, ella misma nos explica lo que el Espíritu nos quiere decir hoy. En 1 Corintios 2, verso 5, le voy a pedir que siga la palabra, que se mantenga enfocado en la palabra. El verso 5 de 1 Corintios 2 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hablamos de la sabiduría de los hombres. Dios no quiere que nuestra sabiduría, que nuestra fe esté fundada en todas esas cosas que hablábamos, en todos los recursos humanos. Hermanos, constantemente queremos hacer eso. Desde que yo me gradúe de la universidad ya voy a estar bien porque voy a tener un buen salario. Desde que me case, desde que compre la casa, desde que haga esto, desde que haga aquello. Todo según mi sabiduría y recursos humanos. Pero Dios no quiere que nuestra fe esté fundada en sabiduría humana. Es que las cosas de Dios no trabajan igual que las cosas trabajan en el mundo. Siempre se dice que la matemática de Dios, que la lógica de Dios es diferente. Él coge a personas que no tienen la sabiduría del mundo y dice que Él coge a los vil del mundo para humillar a los sabios de este mundo. Hay personas, hermanos, que no tienen ni un primer grado y viven una vida, hermano, más excelente que cualquier multimillonario en esta tierra. Y vamos a descubrir por qué. El verso 6 nos dice: sin embargo, hablamos, ¿qué cosa hablamos? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Me imagino en el espíritu viendo aquí en la iglesia ahora mismo personas que están en pañales aquí, solo en pañales, no tienen más nada. Y tienen un pañal grandote de tela, de esos que se usaban antes, así. No veo más nada y lo veo con un biberón grandote acá, así. Veo personas aquí, bebés espirituales, que están bebiendo leche, que no han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjese, cuando habla de príncipe, un príncipe es una persona muy privilegiada, es el hijo del rey. ¿Usted puede encontrar una persona que tenga más privilegios, más educación, más oportunidades que el príncipe? El rey a sus hijos le va a dar lo mejor del reino. Pero esa sabiduría que Dios nos está extendiendo para los que han alcanzado, ¿qué? No es de este siglo, ni de los príncipes que perecen. Mas hablamos, dice el verso 7, sabiduría de Dios en... Bueno, ¿qué fue lo que yo dije? Que ¿por qué vía venía esta sabiduría? Por vía de revelación. No sea como Máximo Brutalis, que crea que esto es una pomada que usted se unta. Hablamos de sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría, ¿cómo está esa sabiduría? Wow, oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Wow, algo que Dios ha preparado de antemano
Es un misterio que Dios ha escondido del mundo. Nos decía Isaías que Dios privó al mundo de esta sabiduría. Y el 8 nos dice, la que ninguno de los príncipes, una vez más, la gente más brillante, la gente más capacitada, ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Este verso 9, yo me lo aprendí cuando era niño, y yo creía que esto significaba algo en el futuro, porque dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow, yo escribí ese versículo la primera vez y yo dije, wow, cosas que yo nunca he visto, que no he escuchado y que nunca me he imaginado, Dios tiene preparado para mí en el cielo. Eso pensaba yo, que eso tiene Dios para mí en el cielo. Pero si usted lee el verso 10, eso no está en el cielo. Dice, pero Dios nos las reveló. ¿Qué cosas? Las cosas que no se han visto, que no se han escuchado, que no se han pensado, Dios nos las reveló. ¿Cómo viene la sabiduría de Dios? Por revelación. No dice que nos la va a revelar, dice, no la reveló a nosotros. ¿Por qué cosa? ¡Wow! Hermano, mire, yo no seleccioné predicar sobre la sabiduría de hoy. El pastor me asignó hablar sobre la sabiduría. Yo no lo elegí. Pero que las cosas de Dios son tan perfectas que primero se hablaron 2 semanas de lo que es la Dios espiritual y ahora entramos a la sabiduría. Hermano, cuando usted entiende la atmósfera espiritual, que Dios es espiritual, esa espiritualidad lo va a conducir a la sabiduría de Dios. Mire el orden de Dios. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Hablamos 2 semanas, Dios es Espíritu. Y si usted quiere entender a Dios, usted tiene que entenderlo en el Espíritu. Usted lo quiere traer a su rama mundana. Señor, espérame aquí, aguántame aquí. Yo te aviso cuando esté listo. Hay una pelea continua e interna de que a mi manera. Desde que el hombre pecó, lo que dijo fue, esto se va a hacer a mi manera. Como decía Frank Sinatra, a mi manera. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Nos dice, tengo una pregunta que dice ahí, pero ¿qué fue lo que nos reveló? Porque si la sabiduría viene y nos revela, bueno, viene la pregunta, ¿qué es lo que nos revela? Dice el verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Hermano, cada uno de ustedes conoce internamente sus preguntas, sus capacidades, sus temores. Conoce mucho de usted mismo. ¿Quién sino el espíritu del hombre? Usted mismo se conoce a sí mismo, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció, ¿qué cosa? Nadie conoció. Mira, hermano, se lo puse subrayado, se lo puse en negrita, se lo puse en italic, se lo puse de todas maneras para que usted vea. Nadie conoció las cosas de Dios. Estamos hablando materia. ¿Cuáles son las cosas que Dios nos revela? Sus asuntos, su voluntad, su palabra. Las cosas de Dios y no el Espíritu de Dios. ¿Y quién puede revelarnos eso? Verso 12 nos dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios y ese Espíritu mora en nosotros, nosotros vamos a conocer las cosas de Dios. Por eso Dios nos da 2 semanas donde nos habla Dios es espiritual. Usted tiene que entrar a la rama del Espíritu para entender las cosas de Dios. No va a entenderlo. El pastor hizo un ejemplo, trajo a David, le habló en árabe a una hermana. Ella no iba a entender porque ella no entendía árabe. Dios te sigue diciendo lo mismo y tú te sigues preguntando, es chino que están predicando en la iglesia. Es que tú tienes que entrar en el idioma de Dios, el idioma del Espíritu.
para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El 13 nos dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Por eso estoy leyendo estos versos, para que ustedes vean que esto no se trata de lo que yo me puedo inventar o de lo que yo los quiero convencer. No es sabiduría humana, es la palabra de Dios llamándonos a entrar a la rama del Espíritu para recibir la sabiduría de Dios. No es por sabiduría humana, sino con la que enseña ¿quién? Nos vamos a quedar en el Espíritu por lo que yo veo. El Espíritu es la que nos enseña estas cosas. No es de decir que Dios no usa maestros, pero Dios usa un maestro para que te enseñe la palabra, pero la claridad te la da el Espíritu. Un maestro te puede enseñar todo lo que quiera, pero si Dios no te abre la mente, no vas a entender lo que Él quiere que tú entiendas. Hay que tener un corazón contrito, humillado, un corazón, hermano, con la reverencia correcta, con la actitud correcta para recibir la convicción del Espíritu. Voy a repetir el 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ese es el problema. Queremos acomodar lo carnal a lo espiritual y no se puede. Verso 14 nos dice, pero si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir. ¿Nos quedamos en el Espíritu, hermano? Nos quedamos en el Espíritu. 2 semanas hablamos de Dios es espiritual. Y ahora vamos a hablar, Dios es sabio. Dios tiene sabiduría. Y Dios vuelve y nos dice, tú no vas a entender la sabiduría de Dios si no entiendes la espiritualidad de Dios. Si no entiendes el sistema de Dios en el Espíritu, cómo obra Dios, no vas a entender las cosas del Espíritu. En conclusión, la sabiduría de Dios versus la sabiduría del mundo, nos dice el verso 11, que esta sabiduría de Dios nos va a permitir conocer las cosas de Dios. El verso 12, saber lo que Dios nos ha concedido. El verso 13, recibiendo lo que nos enseña el Espíritu. El verso 14, para discernir espiritualmente. ¿Para quién es esto? Dice el verso 6, a los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿cómo empezamos, hermanos? Vamos a empezar en Job 28, 28. Vamos a empezar en Job 28, 28. He aquí, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio. Principio significa donde estamos empezando. Cuando usted honra a Dios, cuando usted le honra con su temor, con su reverencia, cuando usted comienza esa pelea que usted tiene con Dios, es a mi manera, Señor, es a mi tiempo. Yo te aviso, Señor, cuando yo termine esto, cuando yo logre aquello, Señor, tú sabes que estoy haciendo el ranchito, que estoy terminando la clase, que necesito ayudar a mis hijos, que necesito ese trabajo, que necesito pagar esa deuda, que necesito hacer tantas cosas, Señor. Dios no puede venir después de tus planes. Dios no puede venir en el momento en que tú decides que Él va a obrar en tu vida. Dios es soberano. Dios es rey. Esta sabiduría de Dios, que fue escondida del mundo, que viene por revelación. Hermano, si usted pensó que yo estaba hablando chino hoy, usted no ha rendido su corazón a Cristo en totalidad. No quiere decir que usted no es cristiano. Tenemos muchos cristianos que no se han rendido en totalidad al Señor.
Hay muchos que no han alcanzado madurez. Por eso Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El Espíritu te llama para que madures a entender las cosas del Espíritu, para que dejes esa pelea entre tu voluntad y la voluntad de Dios. Ese es el mensaje de cada semana. Por eso es que la fe no se renueva semanal ni anual. Hermano, ¿con qué frecuencia se renueva la fe? Cada mañana. Ustedes dicen el Padre Nuestro, hágase hoy tu voluntad. Hoy. No dice, danos el pan de esta semana. Dame el pan de hoy. El plan de Dios es día a día. La renovación de este pacto es día a día. Yo no sé si hay alguna palabra que se te haya quedado del mensaje, no estoy seguro. De pronto te preguntan, ¿de qué fue el mensaje? Bueno, no sé, algo de sabiduría por ahí, no sé. Dame decirte, si sigues reposando en todos esos recursos humanos que tú crees que tienes, que puedes conseguir, te quieres disciplinar, quieres hablar mejor, quieres mejores recursos, quieres ser más paciente, quieres una mejor personalidad, aquí lo pusimos todos. Quieres ser más elegante. Todos estos recursos, toda esta sabiduría humana logra cosas humanas, pero no vas a comprender el plan de Dios en tu vida, porque la sabiduría de Dios viene por revelación. Viene a los que alcanzan madurez espiritual, a los que se alinean a la voluntad del Señor. Dios nos ha estado llamando a una relación más íntima con Él, una relación más espiritual, más comprometida con Él sin igual. Cada uno de nosotros sabemos dónde estamos y sabemos qué ajustes tenemos que hacer en nuestras vidas. Sabemos qué cosas tenemos que dejar de estar peleando con Dios, qué condiciones le estamos poniendo al soberano, al todopoderoso, para que Él pueda ejecutar su voluntad en nosotros.